página. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hay varios maestros de varias universidades estatales que nos dicen que están preocupados porque dicen que ellos no están registrados ante la SEP por sus universidades, ¿no? Nos han dicho de la UAM, nos han dicho de la Universidad de Morelos, del Estado de México y de otras varias, ¿no? Entonces, pues bueno, saber qué va a pasar con ellos. También nos preguntan sobre los 6 millones de vacunas de Sputnik que se tenían esperados llegar este mes, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellas? Y otra importante es, algunos colegios privados nos dicen que están intentando conseguir vacunas por su propio lado y aplicárselas a su personal educativo. Entonces, la gente que labora en estos lugares está preocupada por dos cosas. Uno, saber dónde podrían denunciar este tipo de prácticas de forma anónima. Y la segunda es, pues bueno, están preocupados por si les van a poner una vacuna que no cumple, digamos, ninguna medida de salud o de calidad, ¿no? O de eficacia como las que se tienen. Entonces, pues bueno, saber qué con ello. Muchas gracias. Le pediríamos al doctor Alomía si nos puede ayudar con la respuesta de este componente de vacunación. Sí, con mucho gusto, estimado Cristian. Agradezco también las preguntas a Arturo. De seguro son del interés de la comunidad en el marco, sobre todo, de esta nueva intensificación que va a significar la campaña, la ampliación de la Estrategia Nacional de Vacunación enfocada ahora a los trabajadores de la educación. Recordemos que, como se anunció en la semana, todas las instituciones educativas que cuenten con un registro en el REBOE, esto fue algo que se anunció, tendrán acceso a la Estrategia Nacional de Vacunación para trabajadores de la educación. Entonces, en todo caso, aquí lo que podríamos nosotros recomendar es que, dado que toda institución educativa que esté y que cuente con un REBOE va a ser considerada para vacunar a su personal, entonces la recomendación sería que los maestros, las maestras o trabajadores de la educación que tengan alguna duda, que pudieran no estar debidamente identificados al interior del listado de su institución educativa, se acerquen obviamente con los directores, con las directoras de estas instituciones, para que coordinen y vean cómo están elaboradas las listas correspondientes, recordando que esto de manera oficial está siendo registrado precisamente por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, quienes están coordinándose a través de sus direcciones de los diferentes niveles educativos para poder cargar, digamos, y registrar todos estos listados que están en su momento enviando o que tienen ellos ya en su sistema de la Secretaría de Educación Pública, y que por lo tanto de ahí se podrá tener obviamente el listado final y validado. Entonces, es una coordinación, digamos, más a nivel local, es una coordinación que debe de haber directamente en la institución educativa. Entonces, acérquense a sus autoridades directas y chequen cómo están llevando a cabo el registro de la validación para que obviamente pueda estar de seguro su nombre inscrito en los listados que se están en este momento integrando en el sistema. En el caso de la vacuna Sputnik, en relación a la pregunta, hay cargamentos, embarques, en este caso de esta vacuna, que están programados. Estos son para efectos de segundas dosis, recordando que la vacuna Sputnik tiene, digamos, un componente A y un componente B. A todos los que ya se les aplicó el componente A, tienen que recibir dentro de el tiempo determinado, que en el caso de la vacuna Sputnik es entre la tercera y la cuarta semana, específicamente alrededor de la cuarta semana, el componente B. El componente B está asegurado para todas las personas que ya recibieron el componente A, va a estar llegando en siguientes días dentro de la temporalidad requerida, y para efectos de mayores cantidades de vacuna o posteriores embarques de vacuna, está trabajándose directamente con el fondo ruso, quien es el que administra obviamente todas las solicitudes, para poder confirmar en siguientes fechas precisamente envíos posteriores, ¿no? Entonces, continúa, obviamente las órdenes de compra en su momento fueron emitidas, pero pues hay que recordar que todas las farmacéuticas a nivel internacional están trabajando también día con día y a marchas forzadas para poder tener
la mayor disponibilidad de dosis en su momento que entregar, y en la medida de los convenios que se han firmado con los diferentes países, incluido el nuestro, están ellos a su vez confirmando ya con fecha específica el envío y arribo de siguientes embarques. Normalmente los martes en el Pulso de la Salud es cuando se está actualizando y presentando a la audiencia y al público en general la programación de siguientes semanas. Vamos a tomar la pregunta específica de Sputnik para que se pueda integrar también en esta presentación. En relación al tercer tema, que es de si a las escuelas privadas pudieran adquirir de manera particular o directa vacuna, recordemos que ya desde hace algunos meses, y esta fue una iniciativa que primeramente empezó a través de las mismas entidades federativas y también a través de algunos grupos particulares, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud abrió todos los procedimientos y está permitido el que en su momento se pueda adquirir este tipo de vacuna. Pero el problema no es un tema regulatorio o un tema al interior del país de si es posible o no es posible, recordando que sí es posible realizar los trámites correspondientes para poder en su momento comprar vacuna y introducirla al país, obviamente cumpliendo con todas las regulaciones que la COFEPRIS y los sistemas aduanales tienen muy bien identificadas, sino más bien el problema es precisamente de proveeduría, es decir, la proveeduría internacional en este momento todavía no tiene una disponibilidad importante para poder otorgar o en su momento proveer este tipo de compras directas. Entonces, no, en los intentos anteriores o en las gestiones anteriores que se realizaron por grupos particulares o por entidades federativas, el principal limitante fue precisamente que al hacer los contactos con las principales farmacéuticas que a nivel mundial producen y venden vacuna, pues estas no tenían disponibilidad en estos momentos. Eso no quiere decir que más adelante pudiera, obviamente sí, una vez que la producción se incremente a nivel internacional por todas estas casas farmacéuticas, lo cual sabemos va a suceder en siguientes meses, dado que muchas de estas casas farmacéuticas han implementado desde tempranos de año expansiones, crecimiento, incremento en sus líneas de producción en diferentes partes del mundo, han activado todas sus fábricas y todas sus líneas las están destinando a la producción de vacuna. Es posible que a mediados de año o pasado un poco los mediados de año empiece a haber ya un incremento de mayor disponibilidad de dosis, lo cual obviamente hará que personas o empresas o entidades que quieran adquirirla de manera directa lo puedan hacer, obviamente cumpliendo las regulaciones que el país tiene para efectos de salvaguardar siempre la calidad y la seguridad que la vacuna debe tener, sin olvidar obviamente nunca la eficacia. Sin embargo, entonces de la mano, en este momento sí hay que hacer el llamado a la población y en este caso específicamente a los trabajadores de la educación, que recordemos que la única vacuna disponible en este momento en el país para ser aplicada es la que se está consiguiendo desde el Gobierno de México, que de manera oficial se está distribuyendo a las 32 entidades federativas y que por lo tanto la Estrategia Nacional de Vacunación, que empezará la próxima semana a cubrir en otros 5 estados además del estado de Campeche, los recordamos rápidamente, el 20 de abril estará iniciando y del periodo del 20 al 27, el estado de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Entonces, a los trabajadores de la educación de estos 5 estados, les recordamos que la única vacuna existente en este momento es la vacuna oficial, la vacuna que se está distribuyendo y aplicando de manera institucional. Entonces, en este momento no hay disponible ninguna vacuna a través de algún medio particular, no hay ninguna vacuna a través, en este caso, de alguna institución educativa privada o particular. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y obviamente no dejarse en ningún momento engañar por algún grupo de personas con algunas otras intenciones seguros diferentes a las de la salud pública, recordando que la vacuna que les será aplicada la siguiente semana y a otras entidades en próximas semanas es una vacuna que está siendo distribuida
por el gobierno de México y que está entonces asegurando que existan estos 3 componentes importantes para la vacuna. Los repetimos nuevamente para que quede muy claro: la seguridad, la calidad y la eficacia que la vacuna tiene que tener para lograr los objetivos de la misma. Y recordando también que la vacuna es completamente gratuita para las personas que la van a recibir, no tienen que pagar absolutamente nada por ellas. Este pago ya fue obviamente absorbido por el gobierno de México a través de la Política Nacional de Vacunación y su implementación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, nuestro compañero. Gracias. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza. Doctor José Luis Salomía, buenas noches. Saludamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿van a haber algún tipo de restricciones para los profesores que no reciban la vacuna y quieran laborar, ya sea por decisión o porque no les toque, o quizá estén trabajando igual de docentes, pero igual no tengan su registro para que les toque la vacuna y quieran trabajar, no se les permitiría el trabajo? ¿Cómo estaría esa mecánica, por ejemplo? Sí, gracias por la pregunta. Si gusta, doctor Zaragoza, también tomo la respuesta. En este momento creo que el énfasis principal que tenemos que llevar a cabo con los trabajadores de la educación es obviamente la invitación a recibir la vacuna. Es un grupo que por sus características obviamente laborales, que en este caso van enfocadas a poder retomar la actividad presencial del trabajo educativo a nivel nacional, pues entonces van a poder, obviamente bajo ese marco, poder recibir la vacuna prácticamente a la par de las personas entre 50 y 59 años, recordando que prácticamente estamos ya por terminar, al menos con una primera dosis, con el grupo de 60 años y más. Entonces, esta es una oportunidad que tiene pues básicamente 2 líneas generales. La primera es obviamente la protección misma de la persona, en este caso del trabajador de la educación, al recibir la vacuna para efectos de no desarrollar enfermedad grave, no complicarse, no hospitalizarse y en su momento no fallecer a causa de la COVID-19. Pero la otra línea es precisamente a través de la vacunación y de su protección poder entonces contribuir, como sabemos lo hacen las maestras y los maestros y todos los trabajadores en el marco de la educación, pues contribuir a poder retomar las clases presenciales en México, lo cual, como sabemos, además se hará de manera paulatina y con toda una serie de protocolos que permitirán que esto sea lo más seguro posible. No tengan dudas, la vacuna es segura. Como ustedes han visto, tenemos desde el 24 de diciembre llevando a cabo la vacunación. El beneficio que la vacuna les va a proveer, pues es por mucho en estas 2 vertientes, básicamente, por mucho más allá que cualquier riesgo que en su momento pueda haber evidenciado la vacuna. Y entonces el llamado es que no pierdan la oportunidad que se va a empezar a generar a partir de la próxima semana de recibir ya la vacunación y ser, obviamente, tener la protección y poder contribuir a la estrategia de regreso a clases presenciales. Obviamente, cualquier interacción directa con este personal, con los trabajadores de la educación, estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública. A nadie se va a obligar bajo ningún esquema, bajo ningún motivo a aplicarse la vacuna. Eso también se ha dicho en repetidas ocasiones en esta conferencia. La aplicación de la vacuna es voluntaria, la persona va y la demanda y la estrategia Correcaminos se la aplica, pero a nadie obviamente se le obliga a ser vacunado. Pero entonces sí, el llamado es que nadie se pierda la oportunidad de recibir esta vacuna. Y bueno, pues cualquier tema relacionado directamente con lo que pueda ocurrir más adelante, recordando que el regreso a clases es paulatino, no significa que la próxima semana ya las 5 entidades, incluido Campeche, bueno, en este caso las 5 entidades que se van a vacunar, ya la próxima semana van a iniciar clases. No, hay un periodo todavía
de preparación, de implementación, de puesta en práctica de los diferentes protocolos hasta que en su momento inicie. Entonces, esto se va a ir afinando y se va a ir atendiendo por parte de la Secretaría de Educación y pues bueno, estaremos obviamente atentos a lo que pase ya a nivel operativo, es decir, ya en el día a día, una vez que las escuelas, al menos de estos primeros 6 estados, empiecen de seguro como las primeras a poder retomar sus clases presenciales más adelante. Gracias, doctor. Estamos teniendo ya, afortunadamente, personas vacunadas ya prácticamente con las segundas dosis, bastante población, afortunadamente. Y pues ahora nos queda la duda, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le podrían dar a las personas que ya se vacunaron y pues se vuelvan a infectar de coronavirus? Sabemos que ya no les va a dar a lo mejor tan fuerte la enfermedad, ya va a ser más controlada, pero pues también es de alguna manera algo inevitable. No sé si a la hora las personas pudieran estar preocupadas porque digan, híjole, ya me enfermé, voy al doctor y es recomendable que vayan al doctor a que les den algún tipo de consulta, es recomendable que lleven algún tipo de comprobante de que ya se hicieron la prueba que dio positivo a coronavirus, o a lo mejor es una gripa normal. ¿Qué recomendaciones nos podrían dar en ese aspecto para la gente que pues pueda acudir con seguridad al médico o no lo sé? Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctor Zaragoza. Definitivamente, tener un esquema completo, haber recibido ya las dosis de un esquema completo, obviamente previene la aparición de la COVID-19, en este caso el desarrollo de signos, síntomas y manifestaciones de la enfermedad en una gran proporción de las personas que van a recibir esta vacuna. Lo más importante es que las vacunas, todas ellas, han podido demostrar grandes coberturas. Estamos hablando coberturas que van, o en este caso efectividad, que va por encima del 98% de la mayoría de ellas, precisamente para enfermedad grave, que es lo que se quiere prevenir en estos grupos de riesgo, enfermar gravemente. Pero definitivamente si una persona, independientemente de que esté vacunada y que tenga las 2 dosis, manifieste signos y síntomas de enfermedad, lo recomendable obviamente es acudir a una consulta médica, es decir, esto no lo limita ni contraindica no acudir a una consulta médica. Se debe de acudir para efectos de que un profesional de la salud realice una evaluación y a través de la misma pueda emitir un diagnóstico y además un tratamiento del problema que pueda tener. Lo que sí es importante es que al acudir a la consulta médica, la persona exprese, le comunique al profesional de la salud que lo está atendiendo el antecedente de haber recibido sus dosis de vacuna. Esto es importante porque va a permitir también al sistema de vigilancia epidemiológica y al seguimiento de estas personas poder obviamente identificar el grupo que tiene el antecedente de vacunación y que aún así pudiera en su momento desarrollar todavía enfermedad como la COVID-19. Y esto obviamente tiene que ver además con los tiempos transcurridos desde la segunda dosis de aplicación en aquellas vacunas que tienen 2 dosis, o el tiempo transcurrido en función de la primera dosis, que en las vacunas de 2 dosis todavía no generarían la protección completa, o que en la vacuna de 1 dosis, pues bueno, esperaríamos obviamente hubiera habido ya una protección. Entonces sí es importante demandar la consulta médica, pero además en la consulta médica hacer notar el antecedente para que sea bien identificado y que en su momento el profesional de la salud obviamente pueda dar un seguimiento muy puntual. Ahorita tenemos acceso a pruebas diagnósticas para la COVID-19, por lo tanto el profesional de la salud podrá indicar una y en todo caso confirmar la infección y manifestaciones clínicas por el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Entonces es importante expresar el antecedente, esto va a contribuir a la vigilancia de estos grupos que obviamente todavía pudieran desarrollar alguna manifestación clínica leve en todo caso, máximamente moderada, que en su momento pudiera ocurrir aún habiendo recibido obviamente las vacunas.
Gracias, doctor. Y, por ejemplo, las personas que se aplicasen la primera dosis y por alguna razón no se aplicaran la segunda al momento de que les toca, no sé, ¿pasaría el intervalo de acción para poder generar esta inmunidad que se le da la primera dosis? O sea, ¿se pasaría del tiempo, requeriría después volverse a vacunar con la primera y segunda dosis, o podría aplicarse después de mucho tiempo la segunda dosis que le corresponde? ¿Cómo se manejaría eso? Sí, obviamente aquí es importante recalcarle a las personas que han recibido la primera dosis que no dejen pasar su segunda dosis. La información, inclusive ustedes la pueden encontrar en las páginas oficiales de coronavirus.gov.mx, específicamente en el componente que lleva la vacuna. Cuando les aplican la primera dosis, les dan la información en relación a las ventanas de tiempo que requiere ese tipo de vacuna que le implementaron, y entonces obviamente hay que ser también responsables para poder estar atentos de la temporalidad de esa segunda dosis y acudir a demandar esta segunda dosis cuando nuevamente se reciba la convocatoria. Si por alguna razón de fuerza mayor, y fuerza mayor pues tendría que ser algo que impida a la persona ir a demandar y aplicarse esa segunda dosis, esto ocurriera, se va a hacer una evaluación cuando lo pueda hacer para efectos de la aplicación de la segunda. Es decir, recordemos que estas temporalidades están dadas en un marco de una media observada, es decir, lo que ha sido evidenciado por los diferentes ensayos clínicos de las farmacéuticas, de cuándo es la mejor oportunidad de que una segunda dosis produzca, ¿no?, una nueva reacción del sistema inmunológico que logre generar la efectividad deseada. El tema precisamente de las vacunas que requieren 2 dosis es porque con la primera dosis no necesariamente se alcanza el nivel o el mayor nivel de eficacia, y de ahí que se requiera una segunda dosis para que vuelva a generar una reacción inmune en el cuerpo y entonces poder alcanzar la efectividad. Una de las ventajas que hasta el momento se ha visto es que obviamente la primera dosis genera ya una efectividad, y que inclusive es una efectividad que empieza ya también a generar el beneficio para efectos de la protección que se requiere para enfermedad grave. Pero obviamente con la segunda dosis se logra el mayor efecto posible de la protección. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que acudir a la segunda dosis, y si por algún motivo de fuerza mayor no pudieron acudir el día que les tocaba, ¿no? Tiene que ser obviamente una razón de fuerza muy grande, dado que tienen programada su aplicación de segunda dosis. A lo que voy con este comentario es que esperaríamos serían pues los menos casos, es decir, una cantidad muy pequeña de personas que tuvieran algún tipo de inconveniente, pues vayan inmediatamente en los siguientes días que le tocaba para que puedan en su momento recibir la segunda dosis y tener este segundo impulso del efecto a la reacción inmunológica. Gracias, doctor. Ya nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología. Pues agradecemos a todas las personas que siguen nuestra transmisión en diferentes plataformas, agradecemos al personal de prensa que se encuentra aquí con nosotros, y antes de despedirnos, en este sábado 17 de abril del año 2021, destacar la labor que se hace desde la Dirección General de Epidemiología, desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, al personal que acude físicamente, pero también a todo aquel personal que nos ayuda desde casa en las labores, a la Dirección General de Epidemiología y a la Dirección de Información Epidemiológica. Buenas noches y un buen sábado para todos. Gracias.